Muy buenos días. Llegamos a los Lençóis Maranhenses. Para quien no nos conozca, yo soy Ángela. Yo soy Rubén. Y juntos estamos recorriendo el continente americano en nuestro motorhome. Hoy estamos en los Lençóis Maranhenses, una de nuestras metas personales aquí en Brasil. Todo un hito en nuestro viaje y lo vamos a comenzar en el día número 1 haciendo el circuito Betania. Recién arrancamos el día, estamos aquí con una excursión que contratamos y vamos a comenzar el día dándonos un bañito porque hace calor. Sí. El Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses es un área protegida ubicada en la región nordeste del estado de Maranhão. En sus 150.000 hectáreas alberga diversos ecosistemas, como manglares y un campo de dunas que ocupa 2/3 del área total, siendo el principal atractivo del Parque Nacional debido a las lagunas que se forman entre las dunas. La primera sin pensarlo. Y realmente no está profunda. Me iba a tirar de cabeza pero me cagué porque ya suponía que no estaba muy llena. Parece profunda. Esta laguna en la que estamos se llama Cajueirinha, pero hay más de 36.000 lagunas en los Lençóis. Lo que pasa es que ahora, en esta época, en octubre, algunas ya están secas, pero son muchísimas. Y los Lençóis tienen una extensión en total de 156.000 hectáreas. Es muchísimo. Equivale, nos dijeron los guías, a toda la capital, a la ciudad de Sao Paulo. Primer bañito en la primera laguna, approve. El agua está buena, está dulce, sí. Súper clarita. Apetece, me parece que lo dije hace poco, no me acuerdo en dónde, pero apetece de tanto litoral y tanta playa que nos encanta, de repente sentir ese sabor dulzón, ¿no? Del agua, Sí. la falta de sal al menos. Nos gustó mucho el bañito, estrenamos el día y nada, en la excursión esta te dan silla, una para cada persona, tienen una sombrilla, Sí, o sea, sombrilla, tiene todo, aguas, agua ¿verdad? gratis. Sí. Todo muy bien preparadito y a pesar de que hace viento, el sol está potente. O sea que se agradece el baño también. El itinerario más o menos van a ser una laguna, bastante tiempo, antes de comer, luego nos vamos a dirigir en el Jardinera, una ranchera básicamente. Vamos a dirigirnos en el vehículo al restaurante, vamos a comer y luego después de comer tendremos otra laguna. Ahí nos bañaremos otra vez, conoceremos un poquito más de los Lençóis y bueno, después a ver qué depara, no nos contaron mucho más. Donde vamos a comer es un pueblo que se llama Betania, que es como un asentamiento que hay y allí tienen la gente del lugar, se montó su cocina con su restaurante, con 4 platos y a ver qué tal.
ha tocado ir abajo. Pero no me parece mala idea. No, estamos de lujo. Porque eso se mueve mucho y nos recuerda cuando fuimos a Jerry, se movía muchísimo. Continuamos la ruta hacia el poblado de Betania, un asentamiento situado a orillas de las aguas color Coca-Cola del río Alegre y de la propia laguna Betania. En esta época del año, los vehículos cruzan el río sin mayor problema. Sin embargo, en ocasiones se necesita cruzar en barco para llegar al pueblo. Hacemos parada con el grupo para comer y aprovechamos para probar la cerveza típica del estado de Maranhão, magnífica, hecha a partir de mandioca. Bueno, ya comimos, estábamos ahí con el grupo conociendo un poquito a la gente que hasta ahora no teníamos la oportunidad, estuvimos solamente en la primera laguna antes de comer y ahora dio para sentarnos todos juntos y conocernos, muy linda gente, todos brasileños, así que seguimos conociendo gente local que nos encanta y nada, nos tocó ahora un grupo que tiene la mitad de la gente de Chapada das Mesas, Carolina, que es un lugar muy bonito que nos habían recomendado un montón y que lamentablemente no nos va a quedar tiempo suficiente para ir hasta allá, creo. Y la otra parte del grupo es una pareja que son de Río, ahí cerquita de la ciudad de Río de Janeiro. Y nada, estábamos ahí intercambiando anécdotas, estábamos de cháchara ahí en general, compartiendo un poquito con muy buena gente, conociendo un poquito más de su cultura y nos encanta. Y nada, ahora nos dejaron un ratito más para estar solos y explorar el área. Alrededor del restaurante hay como, digamos, más verde, ¿no? No es solo duna, está el poblado en sí, que tiene acá unas casitas alrededor, tiene unas áreas para dormir la siesta acá, de hamacas paraguayas. Está muy lindo, la verdad. Así que vamos a disfrutar 15 minutos más de aquí y nos vamos para la siguiente laguna, que hay que aprovechar el día y después vamos a terminar con el Pôr do Sol. Necesito una hamaca en mi vida. ¿Podemos comprar una? Sí. Estoy de acuerdo completamente. Ahí está nuestra jardinera. Nuestro motorhome por el día. Tremendo, ¿eh? Tienen un aguante estos coches. Es que suben unas dunas impresionantes, ¿eh? Dunas, se metió en el río y yo no sé cómo bajan. Increíble, tienen un agarre. Son 4x4, vamos. ¿Qué tal la comida entonces? Estaban buenos los langostinos, ¿eh? Bueno, le llaman camarones aquí. Camarones, acá es todo camarón. Sí. Camarón y dependiendo del tamaño es uno u otro, pero estaba buenísimo. Estaba muy bueno, sí. Y el pescado estaba rico también. Nos pedimos camarón frito. Y pescado frito. Y pescado frito. No sé qué pescado era, pero estaba bueno. Raro, pero me gustó más el pescado, ¿eh? Y la feijoada esa, los feijoas. Enamorados de la feijoada, estamos.
laguna del día. Esta vez vinimos hasta la de Anduriñas, que es una de las más conocidas. Sí, es famosa. Cuando estábamos buscando información sobre qué visitar, salía el circuito Anduriñas también. Es una de las que sigue llenas a estas alturas del año y es por eso que nos han traído para aquí ahora. Sí, y está re linda. La verdad es que en el camino vimos unas cuantas secas, así que es normal en esta época del año, Sí. en octubre, que te traigan casi siempre a las grandes, ¿no? Pero según se cuenta, en los tours, a veces cuando venís en los meses óptimos, improvisan, te dejan en lagunitas más chiquititas, Claro. más privadas, ¿no? Porque Sí. hay, como dijimos, 30.000 cuando es la época óptima, 30.000 lagunas se calcula, así que se puede hasta elegir cuál querés venir. Está muy buena el agua, pero se está nublando un poquito. Creo que la duna llama mucho para que te tires de cabeza, pero impone más de lo que se ve, de verdad. Porque al último momento hace una curva que perdés el control de los pies, está todo como muy movedizo. Pero no sé si me voy a animar, quiero tirarme de cabeza. La verdad es que se aprecia la inmensidad. Las dunas son gigantes. Es una pena que las lagunas estén vacías o más vacías de la época buena, pero la verdad aún así merece la pena venir aquí. Está muy buena el agua, ¿eh? Muy, muy buena. Lo que pasa es que se está nublando un poquito. Un poquito mucho. Un poquito bastante. No sé yo el por do sol cómo va a ser. Sí, no sé si se va a poner el sol, si se va a ver o qué va a pasar. Le estaba diciendo a Ange, es que esto, ¿cómo tiene que ser el desierto? Porque es gigantesco. Sí, sí. Duna tras duna tras duna, no ves el fin detrás, es impresionante. Ir por las dunas con la camioneta, ¡buah! Increíble. Una locura, porque no entiendo cómo hace para guiarse, primero de todo, porque no llevan GPS. El chico dice que ya lleva mucho tiempo haciendo lo mismo y que se conoce bien el terreno, pero aún así es inmenso, es inmenso. Inmenso. O sea, la experiencia es única. Sí. La experiencia es única. Le vamos a hacer competencia a Drogon y estamos intentando subir este lomazo de duna que es gigantesca. Es enorme, ¿viste? Sí. Es enorme. Pero se sube bien, ¿eh? Fua, mirá lo que es esto. Buah, impresionante. No me quiero ir muy lejos que igual me pierdo.
Acabo de bajar una cuestita de nada y se fue el aire. Escuchen ese silencio. ¡Qué guay! ¡Cómo me hundo! ¡Qué guapo! ¡Se fue el viento! Te lo dije. ¡Qué locura! Es increíble. ¡Qué silencio! Justo lo estaba comentando. Acá podés susurrar. ¡Qué guay! Pero arriba hay un tornado, parece. Es una locura. Y acá susurrás. Mira. Buah, es impresionante. Es increíble. Acá susurrás. Este lugar es único, ¿eh? Increíble. Es que está tronando. Se asustó. Está tronando. En internet, cuando estábamos informándonos de qué tour hacer y demás, es cierto que alguna laguna se veía bastante turquesa. Estas son más tirando a verdosa porque en el fondo hay vegetación también. Y además las nubes no acompañan nada. Pero, lo dicho, que estas que nos tocaron son una de las más famosas, Anduriñas. La otra era Cachoeiriño y son súper lindas. Bueno, nos vamos de la laguna Anduriñas, que supongo que será como en gallego y significará golondrinas. Ah, mira, yo no sé muy bien gallego, no sabía, ¿en serio? Anduriñas, sí. Ay, mira. Muy linda, lo pasamos muy bien, hicimos el tonto en las dunas. Antes de que se ponga feo incluso nos dio una luz que estaba re linda. Sí. Así que cerramos y ahora nos vamos al Port do Sol. Aunque está un poquito nublado, mucho Port do Sol no vamos a ver, pero bueno. Port do Sol, paramos en esta laguna que es también otra de las típicas de los circuitos, se llama Laguna Tagaibota y hasta tiene un columpito y todo. Paramos a echar la fotito y vamos en Bora. Muy buenos días, arrancamos una nueva jornada desde Santo Amaro, este tranquilo y lindo pueblito al lado de los Lençóis. Como saben, estamos haciendo base aquí. Nos venimos a un camping, no sé si eso lo mencionamos, pero después les explicaremos. Y dejamos la camioneta acá mientras nos vamos a las excursiones. Hoy nos toca el segundo día, vamos a ir a los Lençóis a hacer el circuito Emendadas.
Ayer tocó el circuito Betania, como vieron. Pero nada, hoy tenemos unas horas libres. El circuito Mendadas nos recogen a las 2. Ayer nos fuimos a las 9 de la mañana. Y hasta las 2 nos levantamos ya hace un par de horas y estamos aprovechando para trabajar. Estuvimos ahí respondiendo unos comentarios, editando un vídeo un poquitito. Y ahora vamos a aprovechar que tenemos cocina en este camping. Y como saben, no tenemos gas todavía. Vamos a hacer un poquito de pasta. Ange ya arrancó, está cocinando allá. Y como hoy es el último día aquí, después de la excursión, tenemos planeado irnos y agarrar ruta. Y como vamos a dejar el camping, vamos a aprovechar, nos vamos a llevar un poquito de pasta en tupper para comer en ruta y aprovechar que tenemos aquí agua, electricidad, tenemos cocina. Hola. Buenos días, buenas tardes, lo que sea. Estamos aquí aprovechando un poquito para cocinar. Un sofrito con las verduras que ya estaban para pudrirse. Mejor dejarlas cocinaditas. Bien aprovechado. Eso es. Sí, pero eso se ve bastante bien, ¿eh? Bueno. A ver qué tal el circuito de hoy. No sé yo si veremos el Porto Sol o no. No, pero el encanto de este es que vamos caminando, ¿no? Sí, vamos caminando a la laguna de Emendadas. Son varias lagunas que se acaban uniendo, ¿no? Entonces hacen una grande, por eso le llaman Emendadas. Y vamos andando hasta allí, creo que son 30-40 minutos andando por las dunas. Y después pasamos la tarde allí en la laguna y vemos la puesta de sol. Eso ya va a ser una experiencia distinta a la de ayer, ir caminando por las dunas. Sí. Está muy lindo. Sí, aunque las lagunas estén muchas vacías, aún así las dunas son impresionantes. Impresionantes. Mira, aquí tiene un mapa súper chulo que se ve todo de los Lençóis. Estamos aquí. Esta laguna y esta son las que vimos ayer. Y esta es a la que vamos hoy. Y nosotros vinimos por toda esta carretera. Pasamos por Barreiriñas, pero no nos quedamos allí. Es otro de los puntos desde los que se puede ver los Lençóis. Desde Barreiriñas también hay tours, desde Santo Amaro o desde Atins, que para llegar a Atins hay que ir en barquito, por aquí. Y mirar cuántas lagunas, todo esto son lagunas. Cada manchita una laguna, qué locura. Hasta 30.000, ¿no? 35 dijo ayer el guía. Ay, sí, un poco más. Bueno, no creo que las hayan Es contado. increíble. Redondearon. Bueno, ya estamos listos, esperando a que nos vengan a buscar. En estos tours te van a buscar al hostel donde te alojes y te dejan allí después. O sea, está muy guay en ese Muy cómodo. sentido. Muy cómodo. Súper cómodo. Para no tener que caminar. Aparte de eso, otro dato es que para entrar en el parque, en los Lençóis, necesitas una pulserita como estas, que se venden aparte de los tours. Son 10 reales cada una. Muy poco, 2 euros, 1,80. Y al parecer te dura 3 días. Pero bueno, para que sepáis que hay que añadirle otros 10 reales de la pulserita. Bueno, ya estamos en el paseíto, ya nos vinieron a buscar. Somos los primeros, así que escogimos lugar, no como ayer. Y esta vez variamos, vinimos arriba de la jardinera, no adentro. Dentro se estaba bien porque corría el aire, era cómodo. Sí. Pero hoy un poquito más de aventura, así que vamos a ir saltando un poco.
pues tenemos un update. Resulta que estuvimos hablando con el guía y estamos oficialmente solos en el tour. Es decir, tenemos el Tour privado. Sí, tenemos el paquete privado, pero de casualidad. Normalmente se paga bastante más para venir solos y se puede, hay gente que lo hace y tiene sus lagunitas para vos solo, ¿no? Sí. Se hace. Venía una pareja, pero al parecer algo les pasó con el vuelo o no sé qué, que no llegan a tiempo. Entonces... Lo van a hacer mañana ellos. Nosotros ya lo teníamos reservado, entonces pues Sí. nos lo hacen igual. Sí. Muy divertido, Ángela está re cagada. Tiene un miedo. ¡Vamos a morir! El chico controla la hostia, controla mucho. Hasta que no controla. Es muy divertido. Incluye montaña rusa el pack. Prefiero una montaña rusa. Es increíble, increíble. Ángela está pasando muy mal, pero es espectacular. El paisaje es una pasada. Es que es increíble, miren esto. Bueno, nos han dejado aquí. Solísimos en el desierto. Estuvo muy divertido, me lo pasé de verdad increíble. No paraba de cagarme de risa y Ángela de cagarse de miedo. Sufrí mucho. Muchísimo. He de decir que a veces agarraba carrera y se enfrentaba a unas subidas que parecía que iba a volcar. Fue espectacular. En Jericoacoara fue divertido, pero esto... Y encima Atención el al paisaje. Y el silencio. Estamos aquí solos. Fue a aparcar el chico, ahora viene. Bueno, hasta ahora el resumen fue, nos recogió el chico en casa y vinimos, lo dicho, al final no se unió nadie, estamos solísimos, parece un pack privado y el chico es súper agradable, nos paró ya al comienzo de las dunas, se presentó y dijo que teníamos tiempo de sobra, llevábamos como una hora extra y que íbamos a ir parando si veía fruta incluso, se llama Lucas, es súper agradable. Muy agradable. Habla mucho con nosotros, dice que bueno, ahora fue a dejar la camioneta allá donde la fiscalización no puede multarles, es decir, la policía los multa si dejan los coches donde no deben en las dunas. Entonces lo va a dejar más lejos y mientras que lo esperemos en esta laguna. Y literal, estamos solos. Estamos solos. O sea, qué privilegio. Sí, sí. Increíble. Somos afortunados. Este momento es único. Bueno, ya empezamos la travesía, llevamos ya unos 10 minutitos caminando, ¿no? Sí. Estamos acá en el grupo privado, Ange, y nuestro guía, un crack, Lucas, como mi hermano, es un genio, nos está explicando todo. Mientras estamos caminando, nos explica de las lagunas, de los periodos, cómo se mueven acá las dunas y demás. Y nada, acá ¿cuánto nos queda, Ange? ¿Qué nos quedarán 20 minutos más? Por ahí, sí. Sí, ¿no? Nada, nos está explicando acá en esta zona que se ven muchos charquitos y que
Ya está terminando la época de Cheia, ¿cómo se? Sí, la época de cuando están llenas las lagunas. Eso. Que estas, cuando es la época buena, están todas unidas, por eso se llaman enmendadas. Se van enmendando y uniendo todas. Sí. Y acá se pueden ya apreciar los charquitos que se van dividiendo. Está muy bueno. Incluso dice que acá en esta rampa, cuando él viene con el tour, hasta te puede llegar el agua a la cintura, ¿no? Yeah. Te puede llegar el agua a la cintura y es diferente, la verdad, es una experiencia El paisaje es espectacular. increíble. No me meto ni en pedo ahí. Ah, No, no. não pode ficar aí preso? Uau! Você fica tranquilo um pouco aí? É suave. Aqui não, tipo assim, agora porque já baixou o nível da água, entendeu? Aham. Mas como tá cheio, pega até aqui às vezes, entendeu? É legal, Que medo! é legal, É legal. é legal. Não é nada, Não é perigoso. não é perigoso. Uau! Veja, ó. Veja. Oh, Vai andando, ó. sim. Oh. Que bom! Ó, veja, o que acontece? É água, é tipo assim, tem uma camada de água embaixo, sabe? Tem água embaixo, ó. Sim, Tem água embaixo e tem uma camada de areia em cima, sabe? Aí sim. você passa, a camada de, tipo, a areia desce e a água sobe, entendeu? Claro, E agora, aí ela vai descendo pra lá, ó. sim. Ela vai voltando pra lagoa, entendeu? Uau, sim, já Ela entendi. vem, depois, Oh, incrível! ó, ¿Qué fue? Sim, sim. ó. Uau, que bueno! Ó, aí, olha, a água que tá aqui, Sim. agora tá descendo pra lá, entendeu? Sí. Ah, tá, sim, sim. Por conta Estaba da... en baixo. Uau! É sempre bom passar onde ainda não foi, ó. Tipo, Sim. aqui onde você ainda não foi, ó. Uau! Aqui onde não tá movimentado ainda. Bueno, ya llegamos a nuestro destino final. El Pordosol lo vamos a ver en esa duna de ahí, si es que hay Pordosol, porque está un poquito nublado. Y ahora probablemente nos demos un baño, porque aunque el día no acompaña demasiado, el agua está calentita. Así que La verdad el paseo de hoy nos está encantando porque tenemos una duna acá prácticamente para nosotros. Hay otra pareja por ahí, pero esto es tan gigante que cada uno está a su bola. Buah, es que no hay nadie, está para nosotros, sí, los sí, Lençóis. es una inmensidad de lugar que no me extraña que no haya nadie, también te digo. Para coincidir también tiene que ser complicado. Pero eso, te quedas un poco anonadado porque es inmenso, estás acá todo diminuto, ¿no? Y nada, esto es una belleza, es único, es único.
Bueno, ya se hicieron las 5 de la tarde, se nos pasó volando el tiempo y hay que subir a esa tremenda duna. Ahí es la cita con el guía para ver el pôr do sol. Así que nos toca un poquito de ejercicio, Anche. Un poquito. Y después la vuelta al coche. Otros 40 minutos 40 caminando. minutos. Buah, impresionante, de verdad. No tenemos palabras para la experiencia esta. Sí. Ahora, mientras Ange está recogiendo, gracias, no te estoy ayudando mucho, vamos a tirar un datito que nos dijo el guía, nos contó mientras veníamos de camino. Resulta que yo decía, ¿por qué acá se junta tanta agua? Porque yo pensé que era agua de lluvia la que se acumulaba en los lagos y no pasa en otros desiertos o en otras dunas. Y resulta que por acá debajo no es solo agua de lluvia, sino que debajo de estas dunas pasa como un río. No sé si es un río, es mar o lo que es, o canales, lo que sea. Pero hay agua subterránea. Y lo que pasa es que cuando empieza la época de lluvia, ¿no? Es como que no da abasto el interior de las dunas y rebalsa hacia arriba, bueno, ayudado también con lo que cae nuevo, ¿no? Del agua dulce de la lluvia. Así que es un cúmulo de todo, pero básicamente ayuda mucho a que esto está empapado por abajo. Por eso se forman esas arenas movedizas ahora. Eso. La arena movediza en realidad es que cuando tú pulsas, cuando tú presionas la arena y te hundes, lo que pasa es que el agua sube y de hecho si te fijas en las imágenes, ese agua que está subiendo se va para la laguna. Sí. Mirá lo cristalino que está eso. Vení, vení. Que se ven los pececitos. Está muy bonito. Es tan elegante. Las líneas de la duna. Sí. Entre tanto caos de viento, cómo queda la duna tan elegante. La liñita, el contorno que dice Ange justamente. Queda una línea muy delicada. Es como muy bruto por ser tan grande, pero delicado a la vez. Bueno, pudimos ver un poquito del atardecer, ahora ya se nubló un poquito más, el sol ya no lo vamos a ver. Pero lo tuvimos, no estaba cerrado como ayer, estaba No. súper lindo y encima el crack de Lucas nos sacó unas fotazas. Sí. Sí, es un genio. Él es Lucas, ellos son CLS, Camila, Lucas y Samuel, 3 hermanos que montaron la empresa y hacen unos tours muy dedicados y muy, ¿cómo se dice?, personalizados. Explican todo durante el camino, en el trayecto, así que se van a sentir muy acompañados. No es solamente un transfer que les va a traer aquí cerca, les explican, los acompañan y son parte de su jornada. Nos gustó muchísimo y lo recomendamos CLS, que vengan a Santo Amaro y los contraten a ellos. Mas só que deixa